Los periodistas. Los periodistas. Ay, Dios mío. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Don Humberto Aguilar, Coronado, José Manuel Rodoreda, Muy buenos días. doctor Luis Ignacio Buenos Arguezú días. anda en Alemania, esperamos que se conecte a ver si le da tiempo. Y Claudia Ramón, no tengo la menor idea. Y el maestro Ojeda, mandó su columna la semana pasada, el lunes o el martes, y no sé nada. En fin, pero pues estamos nosotros. Ya en este 15 de diciembre, ya mitad del mes de diciembre, se acabó, esto ya se acabó. Hegemonía sin orden, una columna que publicó Ana Laura Magaloni en el diario Reforma el pasado sábado. Me dio curiosidad uno de los párrafos. Habla de los cambios que se están sufriendo en el poder. Y dice Ana Laura Magaloni, pero el cambio más profundo no está solo en la aritmética del poder, sino en la forma en que hoy se gobierna. El ejercicio del poder ya no pasa por la negociación interpartidista, sino por la vida interna de Morena y de los gobiernos que controla. La pregunta decisiva ya no es qué opina la oposición, sino quién manda dentro del movimiento y con qué reglas. Creo que es una premisa interesante de análisis de lo que está pasando en México. El peso en la barrera de los 18, el viernes pasado el peso mexicano bajó brevemente del piso de las 18 unidades tras alcanzar un mínimo de 17.98. No sé si esto es bueno o es malo, no tengo la menor idea. Entre julio y septiembre de este año, los estados y los municipios padecieron la reducción de las participaciones federales, lo que afectó que pudieran seguir con las obras programadas para el periodo, según los datos que revela el Banco de México y el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. La fragilidad de las finanzas estatales limitó la capacidad de los gobiernos de los estados para emprender proyectos de infraestructura con recursos propios, lo que incrementó su dependencia del financiamiento federal. Este tema se me hace interesante en relación al anuncio que hizo el pasado sábado el gobernador Alejandro Armentamier de la construcción del cablebús, esto que va a tener una serie de inversiones tremendas y que abarcará una conexión interesante, creo que son cuatro líneas o algo así. O sea, el estado de Puebla, pues según parece, tiene recursos para este tipo de obras. En otros temas, se proyecta la economía de México con crecimiento de 1.5% en el 2026, según la administradora Vanguard. Dice que el nearshoring y los aranceles serán temas importantes. Esta semana se desató una polémica interesante sobre los aranceles que le levantan bueno, no le levantan, le aplican a los productos chinos que serán ahora más caros. Muchos de los que tienen vehículos chinos se preocuparon por las refacciones de los vehículos chinos. Grandeza, el libro a 100 pesos, según Adán Augusto. La compra masiva de 17,000 libros de su hermano, Andrés Manuel, a un poco más de 100 pesos, según el senador, ha desatado una polémica tremenda. El caso de ¿cómo le llamamos? Activista o cómo le decimos a María Amparo Casar, ¿qué definición tiene? Investigadora, Ella es analista política e investigadora, sí. analista política e investigadora. Un asunto que le sacaron hace rato, cuando era presidente López Obrador, se lo están renaciendo nuevamente. La Fiscalía General ahora niega que haya una persecución política contra María Amparo Casar, que ha recibido comentarios de respaldo a muchos niveles. Dicen que se ha insinuado en redes sociales que de manera dolosa la Fiscalía actúa contra la viuda de Carlos Fernando Márquez Padilla, quien era un empleado de Pemex, y ella cobró la pensión. Entonces ahí viene todo el asunto. María Amparo Casar ha sido una de las voces más presentes en el tema de la oposición a la 4T, y hay quien ve en esto otros asuntos, no lo sé.
En fin, y lo que ustedes digan, A mí me Híjole, parece ¿por dónde que, quieres, Humberto? ya para a mí me cerrar el parece que año, valdría, cualquier cosa es buena. no, hombre, valdría la pena comentar el artículo de Galoni. De verdad es un artículo que retrata fielmente cómo están las cosas. Fíjate Beto, lo que Beto, dice, ¿no? Beto, Antes, Beto, Beto. ajá, Sonido, no está tienes bien. problema con la ah, red. Hay que otra vez. pagar ¿Sabes y qué voy a hacer? no, hay que comprar Me voy a cambiar de, el nuevo router de ¿cuál Telmex, es? 1,300 pesos. Tengo tres redes aquí en casa y esta, la de mi despacho, es la que siempre falla. No, no se vayan, ahorita me vuelvo a conectar. Evidentemente nosotros no nos vamos a ir, hombre, aquí estamos. Oye, y si me voy yo, ¿cómo te dejo? Ahí te dejo para Pues que nada, me hables. pongo a leer cuentos, poesía, y luego Ay, híjole, están ahora sí los temas sabrosos. Lástima que me voy a tener que ir temprano, como te dije. oh, que la canción, hombre. Pues sí, maestro, ¿qué quieres? Ya hay más asuntos que ver tempranito los domingos, que no creo que ni modo, no son muchos en el año, cuatro, cinco máximo. Pues no sé Bueno, por cuál, ¿cómo sí, ves por cuál, los a ver, temas? A por cuál ver, había empezado, espérame, ¿por cuál había empezado, Beto? por Por el, el de, artículo que salió publicado en el diario ah, Reforma de Ana Laura sí, Magaloni. Bueno, no sé si lo leíste. sí, lo leí y se me hizo muy Muy interesante interesante, es una postura muy interesante. y además muy cierta, porque no quiero decir que sean los super malos de la película, pero sí lo son. Es increíble cómo a raíz de que entró, bueno, ya Beto, Aquí estoy. ahora sí, Está, síguele. Ahora sí, ¿no? Se oye bien. está en la galería de arte de la Hablaba, Residencia. Ana Laura Magaloni dice que pasamos de un gobierno plural y dividido en el que ninguna fuerza política podía gobernar sin negociar con otras fuerzas políticas. Pues ustedes saben que yo soy un convencido de la negociación política. Y en este libro, que seguramente no han leído, pero que se los recomiendo, Es que no lo han mandado de Navidad, me imaginé que lo iban a mandar. bueno, pues les llegará pronto entonces. Caray. Dice, yo empiezo eh, O sea, no somos diciendo, capaces de comprar el libro, caray, qué poca de veras. así como a Dan Augusto, los voy a comprar y se los voy a regalar a ustedes. Eso, Yo de a 100 empiezo mi libro pesos. diciendo, el presente libro nos confirma la necesidad de que en una democracia participativa, para que se conserve la gobernabilidad democrática, es necesaria una acción política que se realice todos los días entre gobernantes, legisladores, partidos políticos, organizaciones sociales y ciudadanos. La negociación política. Y eso precisamente es lo que retrata Magaloni, que no existe en este país desde hace 7 años. Yo que tuve la oportunidad de ser legislador en diferentes ocasiones, lo que hacíamos en el Congreso era acercar posiciones entre los diferentes partidos, grupos parlamentarios, para lograr sacar adelante algo que fuera benéfico para el país. Evidentemente, no era todos los días que llegábamos a acuerdos, había desacuerdos, pero también había debate y había respeto para los legisladores de otros partidos políticos o grupos parlamentarios. Eso se perdió en el 2018, cuando llega al gobierno Andrés Manuel López Obrador. Se acabó el diálogo, se acabó el cumplimiento de la palabra, se acabó la negociación política y por supuesto se acabaron los acuerdos. Pues si podían imponer, ¿para qué se molestaban en perder el tiempo en tratar de convencer a la oposición? A mí me tocaron tres partes diferentes de esta historia democrática y de desmantelamiento de la democracia en México. Me tocó el segundo periodo
de Carlos Salinas de Gortari, donde estaba en la cúspide del poder, en la 55 legislatura, a pesar de que el PRI estaba súper poderoso, el PAN también tenía un grupo parlamentario importante y se negociaron reformas que modificaron el estatuto jurídico del gobierno de la República y del Estado mexicano en varios temas. Solo menciono tres: las relaciones iglesia-Estado, darle personalidad jurídica a las iglesias en el artículo 130 constitucional. Segundo, la reforma al artículo tercero constitucional en materia de educación pública. Y tercero, la reforma al artículo 27 de la Constitución, en donde se reconoce precisamente el ejido de nuestro país. 1991 a 94, en la cúspide del poder de Carlos Salinas de Gortari. Luego me tocó en el gobierno dividido ser legislador, para primero ser funcionario público, encargado de las relaciones con el Congreso, ser subsecretario de Gobernación, y luego me tocó ser senador de la República en el gobierno de Calderón. En esos dos gobiernos divididos, sí había diálogo, sí había respeto a la palabra y sí se buscaban los acuerdos políticos. Después, en el gobierno de Calderón tenía que negociar, digo, en el gobierno de Peña Nieto tenía que negociar. Tan es así que se llegaron a acuerdos en lo que se llamó el Pacto por México, que ahora, por supuesto, sataniza a Andrés Manuel López Obrador y los integrantes de Morena, pero participaron activamente en ello y llegaron a acuerdos. Pero a partir del 2018 no fue así, y me toca la tercera parte de esta participación política desde la oposición ante una mayoría parlamentaria integrada pues por los de Morena y los del Verde y el PT, que no, vaya, ya no digo que ya no hablaban con nosotros, no respetaban su palabra, no buscaban el diálogo, no buscaban el acuerdo, no existía la negociación política y existía la imposición política en ambas cámaras del Congreso de la Unión. Lo desafortunado de esto es que para el 24 ya se prefigura nuevamente una mayoría, pero se formula una sobrerepresentación en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores a través de las decisiones que tomó el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Con el 54% de los votos tienen el 73% de la integración de la Cámara de Diputados. Y lo que pudimos contener en la 65ª legislatura, en la legislatura actual la echaron adelante y por eso salió adelante el Plan C, con traiciones de senadores. Si el senador del PAN no hubiera traicionado, evidentemente no hubiera pasado esa reforma constitucional. Si los dos senadores del PRD no hubieran traicionado, no hubiera pasado esa reforma constitucional y quizá todavía tendríamos un poder judicial que actuara más o menos con conocimiento de causa, ¿no? El problema es que el quizá y el Ya se hubiera. acabó. Oigan, déjenme dar los buenos días porque hubo un error ahí en la programación de la hora con Javier Cobos que, perdón, Javier, la AM y la PM tienen una gran diferencia, 12 horas de diferencia. Más o menos. Invité a Javier Cobos, que es economista, por los temas que señalé de las participaciones a los estados, el tema del peso que llegó a 17.98 el viernes, quizá un poquito podamos comentar con él también el asunto de la inflación, el aumento en el salario mínimo, la economía en términos generales y esta realidad de que las becas a los estudiantes, las pensiones a los adultos mayores, el problema del financiamiento para salud, todas estas cosas, pareciera, según algunas versiones que ha comentado José Manuel en otros programas, el gobierno federal ya no tiene dinero para continuar con esto y de dónde va a salir el dinero. Y entonces se me ocurrió convocar a Javier Cobos para estos temas y otros, porque pues él también sabe de otras cosas. Y a la doctora Claudia Ramón, que ya se sumó también con nosotros desde hace rato, pero no la había saludado, nada más como presentación. Seguimos. Gracias. Buen día.
¿Qué tal? Buenos días, Jesús Manuel. Buenos Buenos días, días. Claudia. Buenos días, Humberto. Qué gusto verte. Hace rato no te veía. Me da muchísimo gusto verte. Claudia. Igualmente, Javier. No, no, no. Aquellos ayeres donde nos echamos algunos desayunitos, Humberto. José Manuel, qué gusto. Jesús Mucho Manuel, gusto. gracias por la invitación. Sí, efectivamente, me disculpo por entrar un poco tarde. No, Hubo ahí No, una hombre, por confusión entre. favor. Por favor, hu- ya, hu- fíjate que no me di cuenta hasta que revisé. Dije, qué raro que no se conecte Javier. Y dije, chingamos, aquí dice el 7:30 p.m. Dije, no, pues ya valió, caray, pues, sí, ya valió. Bueno, estamos hablando yo nada más de una concluiría, columna, si me permites, Jesús sí, Manuel, yo de, concluyo para dejarle todas mis es que participaciones es, futuras a Javier, porque me No, interesa no, no, mucho el no, tema que Beto. trae. ¿Cómo no? Tranquilo, tú dale, no, tú pero tranquilo. fíjate, es que este tema que estamos tocando tiene que ver con una columna que salió publicada el sábado en el diario Reforma de Ana Laura Magaloni sobre esta cuestión del ejercicio del poder que ya no pasa por la negociación entre partidos políticos, sino por la vida interna de Morena y de los gobiernos que controla. Entonces pregunta Ana Laura qué opina la oposición, sino quién manda dentro del movimiento y con qué reglas. O sea, hoy día las negociaciones y los acuerdos son al interior de Morena, no son hacia las representaciones políticas con otras ideas. Pero bueno, seguimos, don Humberto. Sí, termino diciendo que en estas 3 etapas que me tocó vivir frente a frente como oposición ante un gobierno priista fortalecido, luego como gobierno en un gobierno dividido negociando con las diferentes fuerzas políticas y luego desde la oposición nuevamente en el Congreso mexicano, hemos llegado al punto en el que al gobierno y su partido no le importa lo que dice la oposición y solamente la invisibiliza. Y cuando no puede, la ofende y la descalifica, a veces hasta con mentiras incluso, ¿no? Me parece muy importante que en algún momento determinado se pueda rescatar el valor de la negociación política, el valor del diálogo, el valor de respetar la palabra para poder convivir sanamente con los demás y las demás fuerzas políticas. Y para ello traigo simplemente al recuerdo el extraordinario discurso que pronunció María Corina Machado en voz de Ana Corina Machado en Oslo hace algunos días. Yo escribo mi artículo esta semana precisamente sobre las similitudes que hay en la realidad política mexicana Sí, con lo que Loret ella piensa lo mencionó. mismo que tú. Exactamente. No sé si hay línea ahí de alguien de. Pues a mí me gustaría mucho tener una línea directa con Ana Corina y María Corina Machado, porque a mí si me invitan a participar en el gobierno democrático de Venezuela, que pronto vendrá, me voy con mucho gusto. Bueno, Pero pues bueno, nos invitas, nos invitas. hay que leerlo, los invito. Si no lo han Sí. leído el discurso, No, los invito. ni el libro tuyo tampoco lo hemos leído. El discurso sí lo leí, pero el Ese no libro, vale la 450 pesos. negociación está por menos de 100 pesos, ¿eh? Adán Augusto, por menos de 100 pesos. Bueno, ¿quién sigue? Señor Rodoreda, estás muy callado hoy. No, mira, aprovecho nomás para dos cosas. Me acuerdo de alguna frase de hace muchos años, de que alguien la dijo, creo que era alguien que no era de México, creo que era un escritor que dijo que lo que existía en México era una dictadura de partido. Y la verdad es que es eso, pero yo Bueno, diría, Vargas Llosa creo que se sí, acercó fue a Vargas esa Llosa, frase, Vargas ¿no? Llosa. La Vargas Llosa fue quien lo dictadura dijo. perfecta, diría Mario Vargas Llosa. Exactamente, que era la dictadura de partido. Y aquí más que nada es la dictadura de partido con la dictadura de un solo hombre. Porque estas cosas que están sucediendo no salieron ni siquiera, o por lo menos yo no lo sé, de que hayan salido de algunos acuerdos interiores, alguna cosa de ese tipo que se haya tenido dentro del partido para poder lograr. Yo creo que fue una persona con un grupo de personas que lo han estado haciendo. Entonces, no estamos muy lejos. Y la verdad es que ahora la situación, como lo he dicho otros días, cada día está más burda. Lo dije cuando empezaron con que ahí les va mi iniciativa y no le cambian ni una coma ni un punto.
En las otras mandaban las iniciativas, pero no le ponían tanto, así Yo, como que no le yo cambian ni una cola. no te quiero contradecir, pero tú y yo somos los mayores de la mesa. Tú me llevas 7 años o algo así, ¿no? ¿7 años? Más o menos. Más o Ya estoy menos. a punto de la jubilación. Oye, 7 años que en la dimensión de la historia es como un siglo en relación a esto. Pero yo cuando era chiquito me acuerdo que mi tío el general, tuve un tío que era general, este, hablaba con una autoridad sobre las decisiones presidenciales y decía, al presidente no hay nadie que se le oponga, nadie, es el presidente. Entonces me contaban los pasajes de la vilacamachismo, no sé, de Ruiz Cortines, de López Mateos, de todavía Díaz Ordaz, pues, ¿quién le iba a contradecir? Echeverría. Entonces no ha cambiado, hemos regresado a esa actitud. Por eso es lo que estoy diciendo. O ¿Sí? sea, ese dicho se dijo hace muchísimos años. Pero ahí decías, bueno, es el partido que tiene, el presidente marca las pautas para qué llevar. Pero no hemos llegado al desfache, al, a lo burdo de decir, ahí les va la ley y no le cambia ni un punto ni una coma. Y eso quiere decir que ahí les va mi instrucción, la que sea, y no le cambian ni un punto ni una coma. Lo estamos viendo ahorita, desde mi punto de vista, con el asunto de María Amparo Cajasal. Es la segunda vez que sale. Sí. Y, oye, por favor, si ya hay 2 sentencias, ¿a qué le estamos? Y lo estamos viendo con lo que está sucediendo en la Cámara en la Suprema Corte de Justicia, donde ya están queriendo y promoviendo el que se vuelvan a revisar todas las sentencias que han causado ya efecto del pasado. O sea, creo que estamos demasiado burdos ya. O ¿No sea, será una no es, especie de caja china, José Manuel? pues yo no sé, pero mira, no sé cuál nota quisieran acabar con lo de María Amparo Casar, ¿no? O qué efecto quisieran acabar con lo de María Amparo Casar, pero sí es impresionante ya como otros poderes, como es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, está queriendo revisar el pasado. ¿Para qué? Para darles en la chapa a los del pasado. Y a los del presente, que tenemos muchos, ¿qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Yo no veo que haya pasado nada. Las fiscalías han estado trabajando en los periodos anteriores presidenciales. No han trabajado para nada en los periodos, en los periodos actuales, excepto este huachicol que ya fue muy burdo del Barco y compañía, ¿no? Pero sí me llama mucho la atención y digo, vuelvo a lo mismo, se me hace completamente increíble, y lo he dicho a mis hijos y a mis nietos, yo me voy a morir dentro de unos años, pero ustedes la van a tener muy difícil, porque entre la parte económica que nos va a manejar Javier, simple y sencillamente hacia futuro, lo veo Ahora yo me al levanté futuro. súper optimista hoy y ya me echaste a perder el día, No, caray. no, bueno, yo lo que pienso, Jesús Manuel, o Ya sea, me voy a si preocupar juntas otra la vez. forma, si juntas la forma política con el manejo de la economía, porque por un Es que lado, tú lo acabas de ver, esa parte yo no la entiendo bien, por eso invité a Javier, pues sí, porque pues, como que necesitamos un oye, gurú que nos diga dónde va el tema, porque ya espero vimos que que esté yo en lo es- político no hay forma, es al interior de Morena, eso queda claro. Ahora, por eso. las fuerzas externas, las del mercado, la economía, todo esto, ¿cómo van a influir en el asunto? A ver, Claudia, ¿quieres decir Ese es algo o le doy voz a don Javier? no, dale la voz a Javier, porque sí me interesa la parte Sí, económica. está bien, está bien. Nada más les voy a decir que cada minuto de charla de Javier cuesta 10,000 pesos, ¿eh? Así es que pónganme Bueno, atención. ahí me lo apuntas, apúntamelo en la cuenta. Debe haber. Claudia, Bueno, buenos días antes que nada y gracias
por estos temas que han puesto sobre la mesa. Yo lo que traigo, pues, es lo de María Corina Machado. Me parece que el Sí, discurso, como bien señalaba sí, Beto, sí, es sí. muy, muy interesante. Me encantó esa frase donde dice que la libertad nunca está completa si no es compartida, ¿sí? Y la forma en que va narrando la historia de Venezuela, bueno, hasta cómo advierte, ¿no? Los riesgos de que la democracia más fuerte se puede debilitar cuando los ciudadanos olvidan que la libertad no es algo que debamos esperar, sino algo a lo que debemos dar vida, que es, va muy de la mano con lo que hemos dicho de la democracia, ¿no? No hay democracia sin demócratas. Así de fácil, ¿no? Y la democracia es una conquista de todos los días. Esa es por una parte. Otra, pues el caso de María Amparo Casar, sin, indiscutiblemente por el tema que implica en el ámbito del derecho y del respeto a los derechos humanos y del respeto a, pues los procesos propios de la propia del propio sistema, ¿no? Que me parece, yo no soy abogada, pero me parece que ya era cosa juzgada, ¿no? Y en este sentido, ¿qué riesgos implica esto en el ámbito de la justicia, en el ámbito de la democracia? Y bueno, había también pensado Pues en otro de los temas es un poco, Claudia, como decían los viejos políticos, vamos a tentarle el agua a los camotes. así es Vamos a ver de qué medible. lado masca la iguana. Así decían Eso. antes, ¿no? Así es, de qué lado más la iguana, ¿no? Eso es bien interesante, pero también lo que esto implica. Y bueno, un tema local, pues el tema del Atliscayot, ¿no? Cada vez, Ay, eh, sí, hombre. digo, a mí me preocupa mucho y me preocupa porque Sí. a veces salgo 7:30 de su casa, agarro la Atliscayot y me ha tocado coches que digo, bueno, estos nunca los multan o qué pasa, no opera ahí el sistema precisamente por la forma en que van rebasando y que ponen en riesgo, Porque traen pues, placas de otros estados, Claudia, o no traen placas, traen permisos. Yo soy crítico con mis amigos, porque yo creo que un amigo debe de decir la verdad a su amigo, a quien considera a su amigo, no ser palero y convertirse en una comparsa de lo malo que haga. Eso para mí no es una amistad. Y no me quiero meter con Aristóteles porque ya le damos la vuelta a la plática, pero muchos amigos míos llegan con coches y camionetas y demás con placas de Morelos o de Tlaxcala y les pregunto por qué. Y me dicen, pues ya con eso ya no pagas la fotomulta. A mí me da fíjate, preocupación porque no hay conciencia. No hay conciencia de que no debes correr, que no debes manejar a una alta velocidad, que debes de respetar, etcétera. así es, no hay conciencia y Claudia, permíteme un segundo. No hay vigilancia en la Ah, Tliscayo, eso perdóname. es otro No asunto. No hay hay nada de autoridad. vigilancia, No hay autoridad. que eso es a ¿sí? lo que iba, No ¿no? hay autoridad. Porque se supone que están las fotomultas, a lo mejor en ese momento no lo puedes agarrar, pero caray, hay elementos para llevarlo a cabo. Y me parece que en ese sentido los gobiernos también deben ser sensibles, sí, a las necesidades de los ciudadanos y cuidadosos de lo que, de las declaraciones y de las propuestas. Me parece que no es algo menor como para dar declaraciones que en un momento dado, pues no contribuyen, no contribuyen ni al bien común, ni a mejorar la situación, ¿no? Esto que dice José Manuel es muy importante. No hay vigilancia. ¿Dónde está la autoridad? Oye, había unos cartelitos en los abarrotes en la esquina cuando José Manuel y yo éramos niños. Íbamos a la esquina a comprar alguna cosa y había un cartelito que decía, hoy no se fía, mañana sí. Y había otro que decía, antes de hablar, conecta la lengua al cerebro. Y esto, yo creo que muchos políticos de todos los colores debían tener Todos esto los en su colores. oficina. O como decía don Paco Bada, el hombre es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras. Así es. Entonces, bueno, pues ello para dar paso a Javier y que nos diga cómo anda la economía. ¿Cómo anda el país? Jesús Manuel, Claudia, todos, qué bueno,
bueno, primero que nada, como comentaste un ratito, ¿no? Buenos días, no tardes, noches, como yo creí en un principio. Pero bueno, aquí andamos. Beto, una disculpa, por favor, porque creo que mi llegada interrumpió un poquito tu inspiración. No, Te pido una hombre, disculpa. Pero adelante. bueno, ya sabes, me tienes a tus órdenes como siempre. A ver si nos compartes tu número celular por el chat para estar en contacto más seguido, ¿no? Claro que sí, ahorita lo No mando. está en Mira, el si chat. quieres, No les está en el chat, platico. pero yo se los mando si me Ándale, autoriza ándale, eso está Javier. bueno para que yo, Sí, si me autoriza Javier, no. se los mando. Gracias, Jesús Manuel, gracias. Sí, será un gustazo de veras verlos personalmente, sentarnos. Bueno, a lo mejor en estas fechas va a estar un poco más saturados los tiempos, pero será un súper gusto podernos, ahora sí que poner de acuerdo ahí, echarnos un cafecito, una cenita, ¿no? Encantadísimo de la vida. Pues un poquito, ¿decías algo, Beto? Será un placer, mi querido Javier. El gusto es mío, el gusto Ahí era lo mío, mandé ya, seguro. para que tome nota, por favor. Ya está en el chat. Ah, ya lo va. Ok, a ver, ¿cómo está la economía? Pues mira. Yo me acuerdo que en alguna ocasión me invitaron a un taller que se llamaba Taller de Comunicación Asertiva y hablaba sobre uno de los componentes del taller, hablaba sobre las consecuencias lógicas. O sea, tú no puedes esperar que si haces esto pase una consecuencia contraria a lo obvio que va a causar a dar por consecuencia una causa-consecuencia. Lo que estamos viviendo hoy, Jesús Manuel, un poquito es respondiendo tu pregunta, ¿cómo está la economía? Pues no está bien y no es casual. Es perfectamente, como en un taller recientemente que me hicieron el favor de invitar, están en términos de que política económica, estamos haciendo la receta perfecta para la recesión. ¿Y qué tenemos hoy al tercer trimestre de 2025? Pues la primera contracción trimestral. No podemos hablar de recesión técnica, porque ese es un término que se aplica solamente para 3 trimestres al hilo de contracción, cosa que no tenemos. Hemos tenido crecimientos prácticamente cero, 0.1, 0.2 trimestrales, etcétera, y por primera vez en un rato tenemos una contracción de 0.2, 0.3% promedio de PIB completo, reportado por el mismo INEGI recientemente, el 21 de noviembre. Cosa que contrasta, por ejemplo, con el 19 de noviembre, donde el secretario de Economía lanzaba con bombo y platillo la nota que tenemos récord de inversión extranjera directa de 41.000 millones de dólares aproximadamente, que es una inversión récord. Pero ahí hay varias cosas que contrastan, ¿no? Primero, evidentemente, contestando a tu pregunta en una respuesta corta, ¿cómo está la economía? Enfriándose. Así como ves mi fondo de pantalla frío, así está la economía de México. ¿Por qué se está enfriando? Oye, Pues porque perdón, pero para los que no entendemos eso, ¿se está enfriando? ¿Quiere decir que estaba caliente? O cómo? tenía un cierto dinamismo inercial, Ajá. tibio, vamos a decirlo así, porque estamos en crecimiento cero. O sea, después de venir, en general los crecimientos económicos a nivel mundial no han sido los más halagüeños en los últimos 10 años, por lo menos, México incluido. Sin embargo, México, insisto, creo que hemos hecho, desde el punto de vista del gobierno federal, la receta perfecta para que lleguemos a una contracción económica. ¿A través de qué? A través de los recortes a la inversión, el desmedido aumento de la incertidumbre jurídica que espanta a los inversionistas que van a meter su dinero en inversión directa, lo que es fierros, fábricas, producción y crecimiento económico propiamente, en activos tangibles, no en activos intangibles o mercados financieros, de manera especulativa, en donde entra muchísimo dinero en dólares, compra pesos, logra que el peso se aprecie y entonces le ayuda a la narrativa oficial a decir, y lo tengo documentado en un par de artículos ahí en donde escribo regularmente, En e-consulta. en mi consulta,
donde pues la narrativa oficial es la economía es fuerte, la economía está sana porque el tipo de cambio está estable, porque tenemos una economía, una política cambiaria, un comportamiento de peso dólar estable, el dólar ya está a 18 pesos, recientemente alcanzó un precio histórico prácticamente en esta semana y ahorita explico 17, exactamente la razón. 17, 17.98 el viernes. 17.98, El alrededor de viernes. 18 pesos. A ver, me detengo un minuto ahí. ¿Por qué está en 17.98 el dólar? Coyunturalmente, vamos a explicarlo muy rápidamente. ¿Cómo se determina el precio del dólar en términos de pesos? Desde que el tipo de cambio tiene régimen flotante, se determina por oferta y demanda de pesos. Como cualquier bien, si tú quieres mucho un bien, se demanda más. Si el público en general quiere mucho ese bien, se demanda más, por lo tanto se aprecia. Exactamente la misma dinámica sucede con el peso. En esta semana en particular, la semana que estamos hablando y que estamos finalizando prácticamente el 14 de diciembre, ¿qué sucedió? El diferencial de pago de rendimientos de tasas de interés entre pesos y dólares determina lo atractivo que es comprar la moneda. Es decir, si el peso te está ofreciendo alrededor del 7.25 como tasa de referencia del CETE, que lo podemos ver publicado en la página de Banco de México, mientras que el dólar te está ofreciendo bono a 10 años 4%, tienes un diferencial de 3.25 puntos porcentuales, que en volumen, para los grandes capitales, es un negociazo. Lo que hacen es que se endeudan en dólares, meten el dinero, compran pesos a carretonadas y demandan mucho el peso. Al momento que se demanda un bien que es finito, que no va a crecer al mismo tiempo en el que es demandado, sino que sigue siendo finito y que mucho más capitales lo compran, lo aprecian. Oye, ¿y por qué se apreció específicamente todavía más en esta semana? Porque la Fed bajó un cuarto de punto su tasa. Al momento que la Fed baja un cuarto de punto su tasa, logra un spread mayor. Es decir, logra una ampliación punto 25 puntos porcentuales adicionales como premio al que invierte en pesos y se endeuda en dólares. No sé si me voy a entender. O sea, Lo hace más atractivo. lo que sucedió es que bajó el dólar, ¿no? Que se haya... No, a ver, a ver, a ver. Es que la cadena de causalidad es así. Ajá. A ver, en la economía del peso, es decir, de oferta y demanda del peso, más o menos uno de cada 10 pesos que se demandan para la economía real. Es decir, para inversión extranjera directa, se demandan para pagar exportaciones, se demandan para absorber remesas, ¿no? Los otros 4 pesos se demandan en mercados financieros. Ujú. Eso en palabras de Gabriela Siller, directora jefe directora de análisis económico de Banco Base. Ella sacó recientemente un reporte donde comentaba eso, y eso siempre lo hemos sabido, nada más que a lo mejor no habíamos tenido, digamos, una declaración formal de cuántos pesos, qué composición tiene la demanda del peso. Eso quiero decir. Más o menos la demanda del peso tiene una composición de que por cada peso que se demanda, en la economía, para la economía real, 4 pesos se demandan para la economía financiera, para activos financieros. Es decir, es muy volátil. ¿Y qué es lo que lo hace tan atractivo? En este caso al peso, el diferencial entre el pago, lo que te paga tener pesos contra lo que te paga tener dólares. Si a ti te paga tener pesos 7.25 y te paga tener dólares 4, tú vas a querer tener pesos y te vas a endeudar en dólares, comprar pesos y Claro. quedarte con el diferencial. Eso se llama carry trade. Bueno, esta semana que pasó se amplió ese spread
Quiere decir, al momento que Estados Unidos baja aún más sus rendimientos, es decir, bajó un cuarto tú lo sabes, Jesús Manuel, te lo pasé incluso por ahí en una nota, Sí, sí, el jueves o el miércoles el o jueves, martes me sí, parece, o martes. Ujú. se juntó digamos, como que el equivalente a Banxico, ¿no? En Estados Unidos, que es la Fed, se juntan y deciden, en un voto dividido, por cierto, bajar un cuarto de tasa, la tasa de rendimiento de referencia en dólares. ¿Qué es lo que sucede? Si el spread era de 3.25, ahora es de 3.50. Eso hace que se demande adicionalmente todavía más pesos por dólares, que se quiera más el peso. Si una economía de pesos, en esa economía se demanda todavía más, se aprecia. Por lo tanto, el peso se fortalece y en términos relativos el dólar se abarata. Ajá. Esa es la cadena de causalidad. Ujú. Pero Ahora, esto en términos coloquiales a los ciudadanos comunes y corrientes que no invertimos en esos niveles, sino que ahí vamos pagando nuestra tarjeta de crédito, y pedimos prestado y estamos buscando promociones y el Black Friday y todas estas cosas. ¿Cómo nos afecta? O sea, me preocupa, ¿el gobierno se vea afectado en sus finanzas por esta situación? ¿O el mira, gobierno también estará endeudándose en dólares y ahorrando en pesos? Como dices tú. O sea, o sea, mira, ¿qué mira, beneficio tiene, por ejemplo, que el huachicol siga funcionando? ahí te va, Jesús Manuel. Yo te voy a contestar un poquito cuál es el primer riesgo, que no es un riesgo financiero, sino es como un tipo de, no tampoco quiero decir riesgo político, pero sí una dinámica que alimenta una narrativa de medias verdades. ¿A qué me refiero? El hecho de que el peso se sobredemande lo sobrevalúa. El hecho de que el peso compre más de lo que debería de comprar en un punto de equilibrio afecta, en primer término, a las familias de los connacionales que reciben dólares, lo cambian por pesos y compran menos pesos por los mismos dólares. Ujú. Les alcanza para menos. Si de por sí era una economía de supervivencia, con un peso apreciado, les alcanza para menos. Eso es un efecto en la economía real para los familiares de los connacionales que reciben sus pesos, sus dolaritos y compran pesos. Recibiendo dólares, compran pesos. Ahora que al momento que el dólar es más barato, pues reciben menos pesos y les alcanza para menos cosas en su Navidad. Bueno, en el término de cómo alimenta esta sobrevaluación del peso a la narrativa oficial, ahí es donde yo creo que es lo más peligroso, porque la verdad es que todos los días me encuentro con amigos que me dicen, oye, ¿cómo es posible que la economía se esté contrayendo? Y la economía, por un lado, entiendo que se está debilitando, y por otro lado, la presidente dice que la economía es fuerte y es sana porque el tipo de cambio es estable y el peso compra mucho y el dólar está barato. En palabras, digo, está súper documentado lo que ella ha dicho, que es una verdad a medias. ¿Por qué? Porque no necesariamente un dólar barato implica una economía sana. Una economía sana, estamos viendo que ahorita se está enfriando, que se está contrayendo, está conviviendo hoy con un dólar barato. ¿Cómo puedes explicar que puedas tener una economía sana si fuera la causa inmediata de la economía sana un dólar barato? Evidentemente no lo es. La razón, ya la expliqué, la razón de tener un dólar barato es la interacción entre oferta y demanda de dólares por un diferencial de pago de tasas entre una moneda y la otra. ¿Qué tiene que ver con una economía sana? ¿Qué tiene que ver con la inversión en infraestructura para producir en una economía donde haya más empleo? Pues no mucho, ¿eh? Ujú. Ahí es donde Oye, está la y si a eso le dicotomía en donde no sumas, explica. Perdón, si a ajá, eso dime. sumas, yo que compro en abarrotes cosas de comidas y han subido los precios de muchas cosas, pero el que me espantó
a un lado de la ópera, una calle antes de la ópera, un conocido bar donde don Humberto Aguilar Coronado tiene una silla ahí especial y su botella de tequila 7 leguas. La mejor silla, por cierto. Hay una señora que hace molotes desde hace muchos años, y es una familia que están ahí en un zaguán que cierra los miércoles, por cierto. Y yo paso normalmente al cuarto para las 2 y compro un molote o dos o tres, según la gente que esté en la ópera, y se los llevo de regalo. De tinga, porque la tinga la hacen muy buena, se parece mucho a la que hacía mi abuela y mi mamá. Por eso los compro. Y costaban 30 pesos hasta la semana pasada. Perdón, hasta la semana antepasada. O sea, el viernes 9, 8, por ahí. El lunes no fui, el martes no fui, el miércoles no fui, el jueves no fui, el viernes fui y pido mis 3 molotes y dejo 90 pesos. Y la señorita me dice, ay, joven, ya subieron. ¿Cómo que ya subieron? ¿Desde cuándo subieron? Desde el lunes. Ahora valen 35 pesos. Y nomás por molestar, le digo, ¿y cómo sacó usted el porcentaje del alza? 16 y pico, casi 17%, ¿no? De 30, subirlo a 35. Y me dice, pues es que la inflación. Y se acabó la conversación. O sea, esta es la realidad que vivimos, Javier. Sí, a ver, ahora, habiendo explicado y con eso me gustaría terminar, bueno, salvo que tengan dudas, yo encantadísimo de la vida, me quedo aquí más tiempo. Eh, el tema de la inflación. Eh, Efectivamente, el Banco de México está batallando mucho con contener la inflación. El responsable de contener la inflación es Banco de México. Eh, una de las maneras o la manera fundamental por la cual el Banco de México controla la inflación es a través de la tasa de interés. La tasa de interés Banco de México la tiene fija ahorita en 7.25, como había comentado, y que es precisamente de ahí se derivó todo mi choro sobre el spread o el diferencial de pago de tasas entre pesos y dólares, que hace tan atractivo el peso, y ya expliqué todo el rollo de por qué el peso está barato. Ahora, la inflación. Siendo Banco de México responsable del control de la inflación, en sus manos tiene una variable que permite tanto enfriar la economía, digamos un poco, como subiendo las tasas de interés, con tal, digamos, de mantener cierto atractivo al peso, o bajar las tasas de interés. Si baja las tasas de interés, lo que hace es que hace relativamente menos atractivo el rendimiento en instrumentos financieros y relativamente más atractivo el rendimiento en el retorno sobre inversiones en infraestructura real. No sé si me voy a entender ahí. Ese es el juego que tiene ahí, ¿cómo se llama esto? Banco de México. Las presiones que ahorita tiene el Banco de México son muy fuertes por parte del gobierno, el Ejecutivo Federal, por bajar la tasa. De hecho, yo casi podría estar seguro de que en menos de 2 semanas la tasa que tenemos ahorita de 7.25 va a bajar a 7. ¿Por qué? Con eso mantiene el diferencial de 3.25 puntos porcentuales contra el dólar y mantiene su atractivo para mantener un tipo de cambio como que confirma la narrativa oficial, aunque no sea cierta. La otra, la presión para bajar la tasa de interés de referencia por parte del Banco de México para que baje su tasa, la tentación es que es ahorita la única manera como podrían medio reactivar la economía, porque es una manera en la que haces relativamente más atractiva la inversión en infraestructura física que la inversión financiera, porque te empieza a pagar un poquito menos. No sé si me voy a entender ahí. Sí, sí. ¿Qué pasa? Esa es, digamos, la parte de las presiones que tiene Banco de México, tanto para subir la tasa, para mantener ese spread y confirmar la narrativa oficial, como para bajar la tasa y reactivar la economía. Es una disyuntiva interesantísima la que tiene Banco de México ahorita en sus manos. Ahora, ¿cómo nos ayuda o nos desayuda el incremento al salario mínimo del 13% a partir del 1 de enero?
Pues mira, yo lo que te comentaba un poquito el otro día, Jesús Manuel, creo que siempre nos falta tiempo para platicar a ti y a mí sobre estas cosas. Pues es una medida altamente popular. La presidencia de la República le urge reposicionar su popularidad, que se ha descalabrado, le ha explotado en la cara por la realidad de violencia, incertidumbre jurídica y demás, que guachicol fiscal, etcétera, que pues, evidentemente pues, todo su equipo tiene un poquito ahí de cómo abonarle a erosionar su imagen positiva. Bueno. Le urgía una medida popular, incremento al salario mínimo. El incremento al salario mínimo termina perjudicando exactamente a los que se supone que tiene que beneficiar. ¿Por qué? Al momento que un empresario tiene que pagar más contribuciones al Infonavit, al IMSS, de su planta productiva, un 13% adicional, sobre un presupuesto para nómina fijo que tiene, no tiene en ese momento más que de probablemente una o dos opciones. La primera es, si tienes un margen de utilidad que te alcanza para cubrir ese nuevo incremento del 13%, lo mínimo que te repercute en las contribuciones principalmente para las prestaciones del trabajador, y la puedes absorber con tu margen de utilidad en tu nuevo costo operativo de 13%, perdón, arriba, en particular derivado del incremento del salario mínimo, el trabajador de momento va a estar sumamente contento porque aparentemente va a tener más poder adquisitivo, va a poder comprar más molotes. No, se va a endeudar más este fin de año porque ya sabe que en También. enero le va a llegar el 13% más de salario. Entonces, un consumo esperado futuro mayor incentiva un consumo presente mayor, ¿no? Al momento de que te prometen un mayor ingreso el día de mañana, pues hoy ya te estás endeudando, como tú bien dices, Jesús Manuel. Bueno, ¿qué pasa cuando en una economía empieza a existir un dinamismo económico en términos de demanda? Más, bueno, ¿cómo te lo explico? La gente empieza a tener la sensación y posteriormente la realidad de que tiene más dinero en las manos, gasta más, consume más. Eso está padrísimo en el corto plazo para el público en general. Sin embargo, cuando tú tienes un aumento abrupto del consumo, abrupto me refiero no gradual, sino de un día para otro, no quisiera decir se dispara porque podría ser una palabra un poquito fuerte, se incrementa el consumo de manera repentina, el consumo doméstico, ante una cantidad de bienes y servicios que no se incrementó en la misma proporción. Al momento en el que la demanda de ciertos bienes y servicios de una canasta se incrementa sin que esa cantidad de bienes y servicios se incremente en la misma proporción, sin que la disponibilidad de bienes y servicios en la economía se haya incrementado igual que la capacidad de compra de mismos bienes, presionas el precio de los bienes y servicios a la alza. Por eso es que desde ahorita y en 2026 no me gusta decir noticias que pues, de repente no son muy lindas, pero se va a presionar la inflación, sí o sí. O sea, Y van a terminar siendo perjudicados los que iban a ser beneficiados. mi proveedora de molotes está previendo, tiene razón. Sí. El sentido común. Sí. Yo no sé si habré sido claro en Sí. la dicotomía de una economía estable contra un dólar barato, y espero haber sido claro en cuáles son fundamentalmente las causas de inflación que nos va yo ya no podría decir sorprender, porque ya la vemos venir en 2026. ¿Qué es lo que hay que hacer? Mira, en el corto plazo no es fácil que los empresarios rehagan sus procesos y los rehagan de manera más, Claro. digamos, a menores costos y mucho más productivos en la misma proporción de lo que les está costando, valga la redundancia.
para que lo puedan compensar en términos de utilidades, tiene que hacer una reingeniería de procesos al interior donde el costo incremental que tuvieron en la nómina se compense con una reducción de costos de producción en otros rubros para que se mantengan, digamos, a flote. Eso no sucede de un día para otro. Tienen que hacer mucho trabajo de reingeniería de procesos, implementación herramientas tecnológicas que reduzcan sus costos y optimicen sus tiempos, y con eso pudieran, si se ponen abusados, capotear un escenario inflacionario que nos viene en 2026, mismo que espero haber sido más o menos claro en de dónde viene. No sé, Jesús Manuel, tú No, que pues yo ahora sí que los demás, a ver si le entendieron. Beto, 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 venga. Oye, mi querido Javier, muy bien, muy claro. Y me parece que esta es la expresión clara de que la presidenta se está colgando de un tema que no le compete, no le pertenece y no tiene ni siquiera injerencia. A mí, Como nunca pasa. exacto, a mí, pero para el discurso político, evidentemente, pues alguien que no tiene idea de estas cosas dice, el peso está valorado bien, el dólar está bajando, pues a algunos nos convienen algunas cosas, pero a otros no. En fin, el problema es que el contener la inflación puede provocar que dentro de poco la inflación se vaya para arriba y según me explicaron mis maestros de economía, eso se debía a dos causas. Una, un sobreendeudamiento que ya lo tenemos. Y Que está subiendo, ¿eh? exacto. Y como nunca en la historia se había... Histórico, Beto, histórico. Así es. Ya Oye, tenemos pero arriba del espérame. El 50% del PIB endeudamiento de no deuda. es con el exterior, sino con... La mayor parte es en pesos, la gran mayoría es en pesos. Ujú. ¿Y ese dinero de dónde sale? Es deuda que se emite a mercados financieros nacionales e internacionales en pesos. Pesos, ajá, esa es una. Y la otra es echar a andar la maquinita para hacer billetes, ¿no? Ah, no, ¿cómo? Que a mí me parece que dentro de No, poco... ¿es en serio eso? No, que es una de las causas que a mí me Ajá, explicaron. es una de las causas. O Unas sea, pero causas, ya hay datos no. serios de que Beto, se esté echando a andar la maquinita, no la... Beto, Hay por lo menos la expresión de que las monedas ya no son, no van a ser del material actual, sino que van a ser de un material mucho más barato, Ah, pero pero hay, eso no es echar a andar la no, maquinita, eso es cambiar no, el material de las monedas. bueno, pero hay un rumor, yo no sé si sea cierto, y bueno, Javier lo debe de saber mucho mejor, que ya están tratando de echar en circulación billetes de a 2,000 pesos. Entonces, Mm. a mí me parece que si echan a andar la Deberían máquina, echar a andar billetes de 100 pesos que ya no hay, mano. El más bajo es de 500, o sea, es un si relajo. los de a 1,000 no te los quieren aceptar, imagínate los de 2,000. Entonces, no sé si sepas de un rumor que haya por ahí de que van a echar a andar la maquinita para meter circulante en México, Javier. hay, qué bueno que tocas el punto, Beto, porque fíjate que es una pregunta que frecuentemente me hacen amigos periodistas y amigos de la prepa. Ujú. Mira, la historia Es que tienes de puros echar a andar amigos la de maquinita de oposición, billetes. siembran la duda, pues, sí de veras es real esto. A ver, el tema a ver, el tema de echar a andar la maquinita de impresión de billetes y monedas es una historia muy dura que vivimos, sobre todo Sí, en el boom petrolero, y estoy sí. hablando de fines de los 70, principios de los 80. López López Portillo. Portillo, Echeverría, etcétera, con los descubrimientos Echeverría. de yacimientos nuevos en la zona de Campeche, decidieron, como Banco de México no era un organismo constitucional autónomo, sino que dependía del gobierno, ellos tenían la capacidad de manipular la cantidad de dinero en circulación en una economía. Por lo tanto, en aquel entonces, por ejemplo, estoy hablando de López Portillo Echeverría, dado que ellos vieron venir sin saber mucho de economía, vieron venir una riqueza enorme en el petróleo, dijeron, pues hay que construir infraestructura y vamos a administrar la abundancia. Entonces se pusieron a imprimir billetes y monedas a lo bestia. Cuando tú tienes, y vuelvo un poquito a mi concepto inicial,
cuando tú tienes una cantidad de bienes y servicios disponibles en una economía fijo y de repente tienes el doble de billetes y monedas en circulación en una economía, lo que provoca es un efecto inflacionario derivado de una política monetaria expansiva. Eso que estoy hablando de una política monetaria expansiva es el equivalente a imprimir billetes y monedas a lo bestia, que en esa misma proporción no están creciendo los bienes disponibles, A ni ver, la espérame. productividad. El déficit presupuestario que seguramente se presentará en relación a tener el compromiso de pagar las becas, las pensiones, todas estas cosas del Eso va a bienestar, crecer sí o sí. ¿podría, podría ser, podría ser financiado con la maquinita? A ver, es que allá voy, ¿No? Jesús Manuel, allá voy. No. Hoy Banco de México es independiente, es un organismo constitucional autónomo. De modo que es su decisión y la decisión o sea, la decisión del board, del Consejo en Banco de México, si emiten más o menos billetes y monedas. Ahorita esa parte no la tocan. La manera como ellos están controlando la cantidad de dinero en circulación en una economía es a través de la tasa de interés. Tú tienes dos maneras de poder controlar la cantidad de circulante en una economía. Vía manejo de las tasas de interés, que es como se está haciendo actualmente, o vía la cantidad de regulando, influyendo en la cantidad de dinero en circulación, emisión de una cosa que se llama M1. M1 es el dinero más líquido que se emite en circulación en una economía para hacerla funcionar. Si tú incrementas tu cantidad de impresión de billetes y monedas en una economía donde no crece al mismo ritmo la disponibilidad de bienes y servicios, se te dispara la inflación, que fue lo que pasó en el 86, 87, perdón, en el 76, 77, hasta el 86 más o menos, porque no había un Banco de México autónomo. Hoy es autónomo y tiene cierta responsabilidad en la parte de, digamos, control de emisión de medios de pago. No puede de la noche a la mañana ponerse a imprimir billetes y monedas. Sí puede cambiar la denominación de los billetes y monedas, por ejemplo, recoger dos billetes de 1,000 y ponerte sobre la mesa uno de 2,000. Claro, o sea, un poquito allá aludiendo a lo que Beto comentaba. Oye, se rumora que van a sacar el de 2,000. Pues no me importa, que saquen el billete de 10,000. Mientras recojan 10 billetes de 1,000, estamos iguales. Entonces, en la economía existe la misma cantidad de capacidad de compra. Mientras existe la misma cantidad de capacidad de compra en una economía, no hay motivos desde el punto de vista monetarista para disparar la inflación. Tenemos hoy otros motivos para disparar la inflación que no son monetaristas, que tiene que ver precisamente con la expectativa de un mayor ingreso futuro derivado del incremento del salario mínimo, por ejemplo. Pero en el sentido estricto monetarista, no es una preocupación, Beto. Oye, Javier, antes de Bueno, que Claudia pregunte algo, esto, si lo proyectamos en prospectiva al proceso electoral del 27, ¿qué escenario puede generarse? Les urgen recursos. Ya se acabaron los fideicomisos que se pueden acabar. Tenemos una deuda histórica, como diría en palabras de Ricardo Anaya, endemoniada. Como porcentaje del PIB, creo que ya rebasamos el 51%. Es de modo que estamos pagando un servicio de deuda superior a las participaciones. Es decir, tenemos 10 pesos para repartir por decir algo, ¿no? Las participaciones me estoy refiriendo al ramo 28. Hoy el pago de servicio de deuda, es decir, el pago por tener deuda, es decir, intereses, es superior a la dispersión de ramo 28. Es decir, si no existiera ese servicio de deuda, los estados podrían recibir el doble, literalmente el doble de lo que reciben de ramo 28 hoy. Eso es lo que nos cuesta la deuda. Eso que Y estás diciendo es algo de lo que yo mencioné en el inicio, cuando decía yo que
entre julio y septiembre de este año, los estados y los municipios padecieron la reducción de participaciones federales, según Banco de México y el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. Tal cual, ya no tienen dinero, no tienen dinero José Manuel, dame un minuto y termino y me callo. Sí, No yo. tienen dinero para repartir. La única manera de poder seguir teniendo dinero para repartir a lo bestia es vía más deuda o vía más déficit. Me callo. Sí, si me permites, de hecho eso ya lo vimos, que por estar dando tantas cosas no ha habido mantenimiento a nada del gobierno federal durante estos 7 años. Lo estamos ¿De viendo y se vio. dónde? Por eso, ¿con qué? Pues no hay dinero, hay que No. repartirlo, hay que darlo, y para eso quito, y para mí es el gran problema que ya lo vimos. O sea, no hubo nada de inversión en mantenimientos que tenían que hacer forzosamente. Y además, como he comentado aquí, de la inversión extranjera directa, lo que es realmente entrada de nuevos billetes es muy poca. Más bien son reinversiones de 16%. utilidad. O sea, son dos conceptos distintos. O sea, eso está aquí y lo requieren para acá, Está pero bien. no está entrando nueva inversión. José Manuel, Oye, ¿me das chance? espérame, porque José Manuel tiene que irse, me lo dijo No, desde la cita. ya arreglé, me sigo ya. Bueno, Bueno, a ver, Jesús Manuel, te propongo algo. Claudia Ramón tenía su mano alzada desde hace ratito. sí. Yo me voy a callar y Y me yo voy a guardas hacerme un nada. café. Yo voy a hacerme un café. Ándale. Y me guardas, oye, Juan, no, antes de que te vayas, me guardas mi participación para responderle un poquito a José Manuel el tema de la composición de la inversión extranjera directa. Es Eso muy le va a importante la costar un composición. desayuno o una comida a José Manuel. Sí, La yo composición de la nada más inversión quiero, extranjera directa es clave para entender por qué no genera crecimiento económico, pese a que es récord. ok, yo Ya, lo me que quiero callo. preguntar es si el alza en la denominación no afecta, ¿en qué sentido, Javier? Porque cuando yo veo que empiezan a retirar los billetes o las monedas de menor denominación para que pues salgan al público de mayor denominación, a mí lo que me genera es que como el dinero de menor denominación ya no alcanza, ¿sí? Fíjate, y sin saber de economía, ya no alcanza, entonces tienen que generarlo para que yo pueda pagar el bien que quiero. Y como yo les digo, les he dicho en otros programas, a lo mejor yo no dimensiono todos los elementos micro y macro. Ah, pero cuando voy al mercado, para mí el mercado es un termómetro de lo que está pasando en la economía. Veo a la gente negociar, oigo los argumentos. Bimolote, es lo mismo. José Sí, Molote. Bimolote, claro. exactamente, Jesús. Entonces, ahí es donde yo me doy cuenta, fíjate, puedo no entender, pero me doy cuenta cuando veo que la gente no encuentra empleo, que han despedido a personas de los empleos, cuando pues, por ejemplo, hay un producto que a mí me gusta. Hace un año y medio lo compraba yo en 100 pesos, ya está en 220, ¿no? Yo digo, no manches, ya dobló el precio, ¿no? Y tal vez no entienda todo esto que estás explicando, la gente no lo entiende, pero sí entiende que algo está pasando, ¿sí? Entiende Y que cuando por le lo pega en el tanto, bolsillo, sí, en su sí, bienestar. exactamente. Y por eso pregunto, el hecho de que se deje de lado las bajas denominaciones y vayamos hacia las de mayor denominación, ¿no implica también un punto en esto que estás comentando? A ver, Claudia, la respuesta es no. Ujú, No, no hay ninguna implicación en términos inflacionarios sobre los cambios de denominación de los billetes y monedas, siempre y cuando la cantidad ujú. de circulante, lo que le llaman cotidianamente circulante, en realidad es M1, es emisión Ujú. de billetes y monedas, la cantidad de billetes y monedas en la economía siga siendo el mismo. Ok, Si, si la,
Entonces, la respuesta corta es no. No, no. Ok. El cambio de denominación es simplemente una, digamos, medida práctica para que utilices menos billetes que valgan más, pero así como le decía a José Manuel, ¿no? Oye, pues no me importa que hagan el billete de 10,000 mientras recojan 10 de Oye, 1,000. y Beto, ahora que estuvimos en Madrid, yo me quedé asombrado de que la gente ya no paga con dinero. Un café de 2.60 lo pagas con la tarjeta de débito o de crédito. El taxi lo pagas con la tarjeta. Ya en los restaurantes no ves dinero, no ves que la gente traiga dinero. ¿Tiene algo que ver eso? ¿Vamos a estar así nosotros también en México? Ay, híjole, espero no sonar grotesco con mi respuesta. ¿Cómo te puedo decir? Eso no afecta la cantidad de dinero y disponibilidad de compra en la economía. Simplemente es un medio diferente de pago. De Sí, todas pero maneras, o sea dinero electrónico, o sea dinero físico, es una canasta de dinero que tú tienes para disponer y es fija. Simplemente digamos, el medio de pago es diferente, pero la cantidad antiguamente decíamos billetes y monedas. Bueno, ahorita la cantidad de poder adquisitivo en la economía es el mismo, independientemente si lo pagas con tu tarjetita de proximidad o lo pagas con tu billetito. Es exactamente lo mismo en términos de circulación de poder adquisitivo. sí, si me permites, Javier, yo creo que eso es más bien por cuestiones fiscales. Están apretando más el fiscal allá porque todo lo que es con tarjeta te tienen controlado. Entonces saben exactamente lo que estás gastando y por consiguiente lo que estás recibiendo. En cambio, cuando te pagan en efectivo, esa parte el fisco no se entera. Y entonces, por eso es la gran evasión fiscal aquí en México. A ver, La gran eh, evasión fiscal aquí en México es por eso, porque no te obligan, bueno, te la pondrán por facilidad para el manejo, no tienes que andar trayendo dinero en la bolsa, no tienes registro, pero la realidad que yo veo en Europa y en Estados Unidos es simple y sencillamente control fiscal de lo, ingresos. lo que acaba de decir José Manuel es completamente En cierto. España le llaman dinero negro al que es en efectivo. Ya. Sí, lo que acaba de decir José Manuel Rodríguez es completamente cierto. Tiene implicaciones de control fiscal, sin duda, pero a lo que yo me quería referir es a la implicación de que el cambio de medio de pago No, no pudiera afecta. significar un mayor poder adquisitivo o un mayor o una mayor cantidad de medios de pago en circulación. No, no. La respuesta es no. Sí tiene Sí, implicaciones de control fiscal, sí. de Eh, hecho es lo que yo digo, o sea, no tiene afectaciones más que fiscales. En cuanto a la totalmente, economía en general, sigue igual. Una, totalmente, una totalmente. última aportación, si me permites, Javier. Venga, Beto. Cuando se hablaba de que no va a haber dinero dentro de muy poco para que se pueda hacer frente a los programas sociales, esto ha implicado recortes presupuestales a diferentes secretarías desde el gobierno, diferentes instituciones y por supuesto las participaciones a los municipios. Están Mm. obligando a los municipios A a subir. cobrar los pocos impuestos que ellos tienen para poder tener una recaudación, a ponerlos en las nubes. Te Pues pongo un ejemplo. vete, chécate los prediales, cómo llegaron. A eso voy Casi precisamente. subieron el 100%. Yo creo que más del Ay, me 100%, pidieron la Jesús mía. Manuel. O sea, yo pagaba una cantidad, por decirte algo, 5,000 pesos en el 24, como no lo había pagado, me lo subieron a 10,000 para pagar el 24, una actualización que le llaman ellos, y me lo subieron para pagar el 25 a 20,000 pesos. Es una locura lo que están haciendo los ayuntamientos en materia de recaudación Bueno, a través del y predial. todo lo demás, ve cuántas licencias dieron en lo que va del año para bares. 800 y tantas 200 y pico de licencias. O licencias. sea, sí, ese es el problema, que si a nivel
federal, gobierno federal, el dinero solo lo ocupa para otorgar económicamente un apoyo clientelar electoral, toda la demás cadena se complica muchísimo porque al incremento de impuestos como predial, basura, etcétera, etcétera, si tú le sumas el cobro de piso que está siendo una realidad en prácticamente todos los estados para la delincuencia organizada, lo que incrementa es eso. No sé si le comenté o les comenté una vez, un día se me antojó comerme una gordita aquí en la calzada Zabaleta. Fui el primer cliente. Me comí mi gorda, me la estaba comiendo y llegó un tipo a pedirle dinero a la señora. Entonces yo me le quedé viendo y le pregunté cuando se fue, oiga, ¿y es del ayuntamiento? Y me dijo, más o menos. Fíjate, le cobran piso hasta quien vende gorditas. Tú imagínate de negocios establecidos, ¿no? En fin, es Sí, la realidad. sí, 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 si me permites, la reacción de los ayuntamientos y los estados es una reacción lógica desde mi punto de vista. Cuando vino la Absolutamente. centralización de toda la fiscalización, prácticamente dejaron a los estados y a los municipios con lo que yo te quiera dar y según te portes te voy a dar. Y así es como manejaron siempre a los pobres estados y a los pobres municipios. Ahorita le están diciendo, ¿sabes qué? No, ráscate con tus propias uñas. Esos aumentos que está viendo de impuestos municipales y locales y estatales es precisamente producto de que no te he dado, le acaban de recortar ahorita cuánto de lo que tenía que darle. La O sea, lucha por el federalismo. hay que partir que el gobierno federal le dio en la chapa a todo lo que es la economía desde mi humilde punto de vista. ¿Por qué? Por querer hacer obras suntuosas que además nos embargaron para muchos años. ¿Sí? ¿Te Entonces, refieres alguien tiene que pagar pero te refieres a a Tren las Maya 5 o obras esas cosas? magníficas. ¿El Tren Maya? El Tren Maya es autosuficiente en el 10% y los demás Entonces, están por el estilo. Entonces, ¿cuánto hay que estarle dando cada mes a una obra que se hizo sin ninguna planeación real? Los trenes de pasajero mundialmente tienen subsidio. Entonces, ¿cómo hacen esas cosas nomás para que se vean? Porque yo soy de por acá. No, no déjenme. Hay que buscar otra. Lo que debieron de haber hecho para mí es facilitar más inversión real para mexicanos y extranjeros en los lugares y no frenar con las cosas y la falta de derecho que estamos teniendo y que hemos estado viendo, ¿no? O sea, el control burdo, como digo yo, de lo que es la política en México. Porque ya Claudia, por existía, pero es el favor. control burdo. Sí. Claudia, por favor. Bueno, en este aspecto me queda claro lo que decías, Javier, de la economía, ¿no? Me preocupa porque al revisar, por ejemplo, el presupuesto de egresos, veo cómo se han incrementado pues el endeudamiento, veo también cómo se ha incrementado el cobro de impuestos y ciertamente lo que decía José Manuel, ¿no? Esta es una parte que cada vez la sentimos. Yo no la había visto o no la había sentido de la manera, y es percepción, en que la siento hoy. Pero hay una realidad, ¿no? No sé, me pasó con unos cursos y unos cursos y yo emocionada porque representaba un ingreso, ¿no? Y por los impuestos, pues que resulta que pues esos cursos se hicieron agua, ¿no? Y no es que se hicieran agua, es que simplemente aumentó el impuesto. Entonces me parece que es una de las cuestiones que estamos viviendo y que en un momento dado, bueno, leo las noticias y veo, por ejemplo, Buen Fin, la gente no compró en los centros comerciales como en otras ocasiones. Aumentó la venta en línea, pero ya los centros comerciales no tuvieron la misma afluencia que en otras ocasiones, lo cual afecta pues a todo a la plaza, ¿no? Porque la gente no va como acostumbra. Y me pregunto si estos elementos son pues un reflejo de cómo se está moviendo la economía. Sí, Ahora, Claudia.
todos estos asuntos, ¿cómo van a repercutir Deja en que el nos escenario conteste Javier. político? A ver, Dale la voz a Javier. Es que ya habló mucho. Es que hay que ya. aprovechar. Oye, o lo invitas más seguido porque hay que Pues mira, aprovechar la explotación. si no lo dejan hablar, pues no va a regresar, hombre. Habla. A ver, híjole, son varios temas los que acaban de tocar. A ver, México en particular es una economía fiscalmente altísimamente centralizada. Y eso ha sido toda la vida. O sea, los estados dependen en aproximadamente entre un 90, en 85 y 90% de ingresos federales. No así el municipio. El municipio depende un poquito menos. Un municipio depende, hay una gran variedad, pero depende del estado y del gobierno federal entre el 70 y 75%. En otros casos el 100%, pues si el municipio no hace su chamba, pues depende completamente, ¿no? Pero lo que quiero decir es la estructura fiscal de los estados y municipios es altamente centralizada. Y de hecho, en los reportes que, bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar en una calificadora internacional, en Standard Poor's, estaba, de hecho, como director asociado de Finanzas Públicas Internacionales. Entonces, lo que hacíamos era calificar tanto estados como provincias, como municipios, como organismos de agua, y te das cuenta de la diferencia de estructuras financieras entre un estado, un municipio, un organismo de agua o una empresa o una provincia ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? En Sudamérica, probablemente una provincia en Argentina, ¿cómo se llama esto? En diferentes países de América Latina, ¿no? Bueno, la mexicana es altamente centralizada. ¿Y qué es lo que sucede? Si tú dependes de mí en un 90%, yo, gobierno federal, tu estado, dependes de mí en un 90% en promedio, 85-90%, y ese 90% te lo recorto porque en lugar de darte por el ramo 28, eso en realidad pues, lo estoy pagando como servicio de deuda, pues te toca menos. Entonces, en el intento desesperado por cubrir sus necesidades, el municipio está haciendo locura y media. Como subiendo el predial como lo está subiendo, como cobrando el parquímetro casi casi que hasta mientras esperas el alto. Está viendo de dónde jala lana el municipio. Yo no quisiera decir, porque compadecerlo, pero es una consecuencia lógica de una alta dependencia de ingresos centralizados, de que en los municipios nunca se preocuparon, ni los estados nunca se preocuparon demasiado, excepto Nuevo León y Chihuahua, en tratar de ser independientes fiscalmente, porque todo el centro, sur, sureste es altamente beneficiado por una estructura tan centralizada. Porque de cada peso que le aporta la economía en general a la tesorería central, le regresan a lo mejor dos pesos. Entonces, ser recaudatoriamente eficiente, pues no les premia, porque de A todas ver, maneras les toca. entonces ahí entra mi pregunta, ¿y esto cómo va a repercutir en las elecciones? Porque un gobierno municipal que no es funcional, que no atiende a sus ciudadanos, que no es capaz de organizar la recolección de la basura, de tapar los baches, de darnos la vigilancia, la seguridad, etcétera. No estoy hablando del de ahorita, sino desde los de atrás, del mismo Rivera, o sea, que ya se va para Movimiento Ciudadano. Claro, liberal. Bueno, independientemente de eso, ¿cómo va a enfrentar el gobierno municipal o los gobiernos municipales de Morena este asunto ante los ciudadanos que están hartos de todo lo que está pasando? Va a repercutir, por tanto, los problemas económicos nacionales y locales en los resultados electorales, pregunto. Yo Yo puedo creo que hacer. sí, pero aquí el que sabe de política es Beto. Gracias. A ver, A ver, se ve la que ya batalla. están chateando entre ellos. No, no. Yo respeto mucho a Javier. Quiero aprender, porque quizá la única materia que reprobé en la universidad fue Economía. economía. Entonces, desde entonces no llevo ni la economía. Imagínate, a mí me dio clases Ricardo Villescalera, no le entendíamos Uy, nada. Pero bueno, la batalla por el federalismo empieza en este país a raíz de que Ernesto Rufo entra al gobierno en Baja California, 1989. Pero el resultado no fue el que se esperaba por parte del PAN. Beto. Sí, Creo que para el público en general, yo entiendo perfectamente a qué te refieres con la batalla por el federalismo,
pero no todo el mundo entiende ese concepto. Si lo puedes definir, será buenísimo. Sí, claro, precisamente que el Estado mexicano, o sea, el gobierno federal, le soltara eh, atribuciones a los estados y a los municipios para poder tener recaudación en diferentes servicios y que no fuera un asunto centralizado y de repartición y control político la entrega de los recursos a través de aportaciones y etcétera. La batalla fue dura durante muchos años, la encabezó el Partido de Acción Nacional, pero el Partido de Acción Nacional abandonó esa causa a tal grado, que el último ejemplo, la votación de la fiscal general de la República, tuvo 3 votos positivos del PAN a favor, 2 votos de Querétaro, los senadores y senadoras de Querétaro, un voto de Aguascalientes a favor de la senadora y un voto en abstención, o más bien, un voto al estilo Paoli, que salieron a hacer pipí, de el senador de Chihuahua y otro del Estado de México, que el corrillo público dice que está más cerca de Morena que del PAN. Pero bueno, ¿por qué? Porque días antes Luisa María Alcalde había amenazado públicamente, más bien, había instruido a los diputados locales de su partido Morena en estos estados donde gobierna la oposición, a que si la oposición no votaba a favor el presupuesto de egresos de la federación, del gobierno federal, mandado por la presidenta de la República, sus diputados votaran en contra de los presupuestos locales. Y ante esta amenaza, a mí me parece que sucumbieron, dejando atrás los principios federalistas que habían marcado la historia política del PAN para quedar bien con el gobierno y no pelearse, porque la amenaza del recorte presupuestal también estaba sobre la mesa, ¿no? Entonces, caray, es cuando la política, pues, se asocia con el presupuesto, con las facultades, con la ley, con todo va ligado, pues, ¿no? A ver, Beto, espérate, quien pero reparte las galletas. ¿va Morena a perder posiciones en los municipios por estos problemas que nos está Esa- contando Javier? Yo creo que no. ¿Sí? Dime. Yo creo que no. Ah, José Manuel hizo así y Ya desapareció. se nos fue, No, es que tenía que irse desde las 8:30, me dijo, pero bueno, siempre tiene la responsabilidad de salir un poco antes de las 9 y él es muy responsable. Pero bueno, a mí sí me preocupa esta parte. Claudia quizá entienda más bajo su óptica de la política, pues también es politóloga, ¿no, Claudia? ella es politóloga, por una circunstancia, porque yo no veo en la oposición quien esté aprovechando estas carencias de Morena, de la forma de gobierno, de la falta de dinero, de todo esto. Yo no veo en la oposición a alguien con los tamaños para levantarse a pelear, a presentarse como la opción de ser electo. ¿Cómo estará el PAN, que hasta tiene que jalar a Blanca Alcalá? ¿Cómo estará Movimiento Ciudadano, que anda coqueteando con Lalo y con otros? Aquí los Aquí digo, politólogos creo que tienen más Que esto es interesante, ¿no? Ahorita que Es decías, me quedé interesante. pensando, ¿cómo está la MS que anda calando a Eduardo, ¿no? Y no es el único, estaba viendo algunos datos de gente del PAN que ha pasado a Movimiento, ¿no? Y que Sí. tiene que ver también con esta, Humberto Aguilar no, él ya les dijo que no. con Que esta no estén molestando. cuestión de que aquí me como quedo. los partidos con sus grupos internos traen unos pleitos que son incapaces de darse cuenta que solo cerrando filas pueden hacer frente, ¿sí? Mira, es interesante, por Que ejemplo, solo cerrando filas ¿sí? pueden hacer frente, y lo que estamos viendo es una oposición no solo Desarticulada, disminuida, sino dividida, ¿sí? balcanizada, dirían los que hablan con esas palabras. ¿Sí? Y me parece que esta es una de las cuestiones que están desgastando a los partidos internamente y que impiden
que puedan atender, ¿no? Como partido. A ver, los partidos no son homogéneos, los partidos tienen grupos, los partidos tienen pues diferentes tendencias al interior. Quienes vemos los partidos nos encontramos con esto. Ahora, ¿cuál es el punto? Que son capaces de unirse a pesar de esto a través de los principios del partido. Y me parece que ahorita ese es el punto, ¿no? Que no, que puede más el pragmatismo que los ideales propios del partido, ¿sí? Y esto, vamos, sin decir nombres de grupos, sino en general los grupos y en todos los partidos. Yo por eso siempre me he autodefinido como un agente de equipo, porque en los equipos se suman Eh, talentos, en sí, los sí, grupos se excluyen los talentos y claro. solamente se privilegia la sumisión disfrazada de lealtad y la abyección disfrazada de amistad. Entonces, ese es el grave problema que se tiene. Aquí, a mí me parece que una seria, no amenaza, sino contribución a la democracia es precisamente la formación de los nuevos partidos políticos. Por una parte, yo creo que Somos México ha hecho un gran esfuerzo, incluso estar presente mucho más que muchos dirigentes del PAN, son mucho más mediáticos, Lupe Acosta Naranjo, Fernando Belauzarán, Emilio Álvarez y Casa, que el propio presidente del PAN, etcétera, ¿no? Entonces, creo que si superan la barrera de las 200,000 firmas, que es la exigencia del Instituto Nacional Electoral para poder formar partido político, ahí hay una opción que puede ¿Con representar Acosta Naranjo? una Costa Sí, Naranjo. ya he escuchado eso en otros foros y hay gente que lo ve con respeto, o sea, con posibilidades reales. Porque los están viendo arrojados al frente. Digo, yo estuve siguiendo muy de cerca el discurso y todo el tema de María Corina Machado. Yo quiero mucho a Venezuela, yo ahí me formé políticamente también. Quisiera regresar algún día a Venezuela, pero a una Venezuela nuevamente democrática. Y a propósito del discurso de María Corina Machado, en voz de Ana Corina Machado, las repercusiones o las interacciones que hubo fueron muchísimas más de esta clase de gente. Javier Acosta, Emilio Álvarez y Casa, Fernando Alonzarán, Denise Mid, muchísimos más que los que vi del PAN. Entonces, ese es el grave problema que me parece está teniendo el Partido Acción Nacional. No está reaccionando a la coyuntura de una manera contundente y atractiva. Cuando el voto de estos senadores se dio en contra, la explicación que da el presidente del partido de verdad no deja convencido a nadie. Dijo que se votó en contra, si todo el mundo vio que los votos fueron anulados. Y entonces tú te das cuenta de que la narrativa que tiene el Partido de Acción Nacional no es o no está siendo consistente ni congruente con la necesidad que tiene la ciudadanía de encontrar un camino en la oposición en el cual confiar. Y pues por eso yo sostengo que va a ser muy complicado que en el 27 se pueda ganar a Morena en muchos de los distritos federales del país y muchos de los... Hace poco más de una semana, el periodista y director del Observatorio Mexicano de Medios, que es una gente que ha estado muy cerca de los proyectos de comunicación de Morena en su fundación, Luis Martínez, que colabora conmigo de pronto y que tú, Beto, escribes ahí donde él está ahora en el Popular, Uh-huh. decía que en el 27 y en el 30 la oposición va a perder, hablando de Puebla y a nivel nacional, en el caso presidencia, dice, va a perder la oposición, ponga a quien ponga. Y Morena en Puebla gana, ponga a quien ponga. Y a nivel nacional, ponga a quien ponga. En política esas expresiones maximalistas te pueden llevar a equivocarte. Eso decía el PAN cuando postuló a José Antonio Díaz a la presidencia municipal o cuando postuló a Toño Sánchez Díaz de Rivera a la presidencia Iba yo a municipal. decirte ese, pero Así fue, así Bueno, fue. así fue. En esa ocasión decía, hasta un burro gana la elección. Pues bueno, ninguno de los dos ganó la elección, el Partido de Acción Nacional perdió
las elecciones. Bueno, en el caso de Toño se lo debemos, bueno, se lo debe él, yo no, se lo debe a sus cuñados, que fueron los que le manejaron la campaña. O sea, Porque manos ajenas al PAN. Ujú. pues ese es el problema. Ya no, y bueno, ya fue con Semana, pero iba yo a soltar al último el tema de la sucesión en el Consejo Coordinador Empresarial, que también trae reminiscencias de esos asuntos. Hubo una declaración hace unos días del presidente de la Canaco diciendo que ya fuera de las cámaras, organizaciones secretas y panistas. Chanfle. Pero bueno, ya nos vamos. Nos pasamos de tiempo. Javier Cobos, muchísimas gracias. Fue muy interesante oírte. Ojalá quedes con el ánimo de regresar algún día si te vuelvo a convocar. Jesús Manuel, ya sabes que yo con todo gusto del mundo, tú siempre que me invites, siempre voy a hacer el espacio y el esfuerzo por Muchas estar aquí con gracias. ustedes. Encantado de la vida. Muchas La verdad es que gracias. mira, te voy a hacer, y ya voy a tomarme un minuto más de tu tiempo. Claro. Creo que son oportunidades para poder exponer a la opinión pública análisis un poquito más profundo, un poquito menos superficial, explicar las medias verdades que nos venden en la narrativa oficial, incluso explicar lo que a veces los diarios especializados en economía no saben explicar. La verdad es que yo tomo estas oportunidades de veras como la oportunidad para poder, dentro de lo que uno puede, abrirle los ojos a la gente y que tenga un juicio propio, no necesariamente el que yo le imponga, porque no es la idea, darle herramientas de análisis para que entienda lo que pasa, independientemente de lo que le vengan a decir que la economía es sólida porque el tipo de cambio es estable. Sí, yo creo en el fondo que lo que nos has dicho nos deja bastante ubicados en la realidad, porque lo has dicho con un lenguaje llano, no solo para especialistas, pero además es que son asuntos que no conocemos. Hablamos de la grilla, hablamos de los grupos políticos, hablamos del precio de los molotes, en mi caso, hablamos de Muy comida y importante. hablamos de esas cosas, pero tú le das un enfoque que sí nos ubica. Te agradezco mucho, Javier, muy amable. Siempre un gusto, Don Jesús Manuel, Humberto, muchas y un gracias. gustazo ver a Hasta todos luego. aquí. Doctora Claudia Ramón, ¿algún comentario final? Que hoy estuviste muy calladita. Pues escuchando a Javier, yo siempre he creído que escuchar a los demás es aprendizaje, indiscutiblemente, y me permite ampliar el panorama. Y bueno, pues sí, un tanto preocupada por ciertas cuestiones que se están discutiendo y que me parece que, como decía Beto, encajan con el lenguaje que trae María Corina, ¿no? Creo que eso es importante y también pues la travesía que tuvo que hacer para salir a Oslo y lo que esto representa, ¿no? Que ahí también hay mucho que analizar. Y falta ver cómo va a regresar, que eso Sí, dicen los que saben de esto, y hay un militar de los Estados Unidos que es el que se hizo cargo de la ujú, extracción, que así es como se dice técnicamente, que tiene una empresa que se dedica a eso, narra todo en un reportaje en el Wall Street Journal el viernes o el sábado de la semana pasada, que ahora lo más difícil es cómo la van a regresar. sí, sí. Bueno, pues nos vemos la próxima semana, yo creo que todavía, ¿verdad? 15, 22, no sé si la semana última estaremos o se van de vacaciones o van a organizar alguna cenita o algo, pues digo, ya que se diga algo de los panistas y de los politólogos y Tu micrófono. Ibas a proponer que nos juntáramos a comer presencialmente, pues pero tú pues, ahorita me dices cuándo y yo puesto. órale, pues sí, yo creo que en Bueno, la semana, ¿no? bueno, Tú, Javier, ¿cuándo regresas a Puebla? ¿Cuándo estarás por acá? La semana próxima estaré en la Ciudad de México. El viernes ando acá. El viernes de la próxima Pero tú semana. vives en Puebla. Vivo en Puebla. Ah, mira, entonces habrá sí, oportunidad de ver. Entonces Sí, bueno, te mando un mensaje para que lo tengas por ahí, ¿sale? muy bien. padrísimo, Pues muchas padrísimo, gracias, ¿eh? Beto, padrísimo, Claudia. Gracias. Muchas gracias, que la pasen bien. Igualmente. Los periodistas.
periodistas.